Buen día tengan todos, mi nombre es Óscar Bustos, soy médico residente de primer año de la especialidad Imagenología Diagnóstica y Terapéutica. Dando continuidad al módulo de gastroenterología, les presento el tema vesícula y vías biliares. Agradezco al doctor Álvaro Vargas Caro, el coordinador del módulo, y al doctor Daniel Flores Orcia, el profesor titular del mismo. El objetivo principal de esta presentación es identificar los principales datos por imagen de las enfermedades de la vesícula y las vías biliares. Esto con la finalidad de comparar y contrastar los diferentes métodos de imagen, su utilidad y cuál de estos es más sensible y específico para cada una de estas patologías. De la misma forma, me gustaría aportar algunas de las propuestas actuales en el diagnóstico por imagen de las enfermedades inflamatorias de la vesícula biliar. Los subtemas a evaluar se dividen en las alteraciones congénitas, las enfermedades inflamatorias y las principales neoplasias de la vesícula y las vías biliares. Empezaremos con el quiste de colédoco. Se define como una dilatación congénita de las vías biliares. El sitio más común en el que se observa es el colédoco. Presenta una incidencia mayor en la población asiática de una persona por cada 1000 habitantes año, a diferencia de nuestro medio en el que se observa en una persona por cada 100 a 150.000 habitantes por año. La relación sexo femenino-sexo masculino es 4:1, siendo más frecuente diagnosticarla durante la primera década de la vida, aunque algunos de los pacientes se diagnostican en la etapa de adulto joven. Esta enfermedad se explica por 4 mecanismos. El primero es la unión anómala del conducto pancreatobiliar común. Este conducto surge cuando el conducto colédoco y el conducto pancreático principal se fusionan y la longitud del conducto resultante es mayor de 15 milímetros. Esto predispone al reflujo de las secreciones de la vía pancreática hacia la vía biliar con dilatación por procesos inflamatorios recurrentes. La segunda propuesta es segmentos de estenosis que incrementan la presión intraluminal y producen la dilatación de los segmentos biliares. La tercera es como una secuela una enfermedad infecciosa adquirida durante el embarazo que condiciona una sepsis neonatal. La respuesta inflamatoria a este agente condiciona la dilatación irreversible de la vía biliar. Por último, se ha propuesto una malformación del conducto homónimo en sí. En neonatos y lactantes el cuadro se caracteriza por una ictericia colestásica o una disfunción hepática grave en el cual el paciente presenta ascitis y coagulopatía. En los pacientes mayores y adultos se observa la tríada clásica que se compone de dolor abdominal, ictericia y un tumor abdominal. A estos se agregan signos y síntomas como vómitos, fiebre y acolia. Para el diagnóstico de esta enfermedad se debe de identificar la dilatación de la vía biliar. Por ultrasonido, la vía biliar intrahepática debe de tener un diámetro menor de 2 milímetros. En el conducto hepático común debe de ser menor de 4 milímetros y en el colédoco no rebasar los 5 milímetros. En el caso de la tomografía y la resonancia magnética, la vía biliar intrahepática no debe de sobrepasar los 3 milímetros. El conducto hepático común se encuentra entre 3 y 6 milímetros y el colédoco debe de ser siempre menor de 8 milímetros. En caso de que el paciente se encuentre postcolecistectomizado puede medir hasta 10 milímetros. Se han descrito 6 subtipos de la enfermedad clasificados por Todani y modificados en el año 2000. El tipo 1 representa el 50 al 80% de los casos y se caracteriza por una dilatación sacular o fusiforme del colédoco. En esta imagen de ultrasonido en escala de grises CORD transductor lineal observamos una dilatación focal de morfología fusiforme del colédoco. En la colangiografía por resonancia magnética observamos marcado por el asterisco la vesícula biliar con la flecha continua una unión pancreatobiliar común elongada mayor de 15 milímetros, por la flecha discontinua el conducto pancreático principal dilatado y en el colédoco una dilatación de aspecto fusiforme. El tipo 2 representa el 2% de los casos. Se refiere a un divertículo del colédoco. En este estudio de ultrasonido en escala de grises con transductor convexo, observamos señalado por la flecha blanca una dilatación sacular de contenido heterogéneo debido a una imagen ecogénica en su interior en relación con sedimento biliar. En la colangioresonancia, como dato positivo marcado por la flecha blanca, observamos una dilatación sacular dependiente de la pared lateral del colédoco que es heterogénea debido a imágenes poliédricas en su interior que tienen ausencia de señal, en este caso correspondiente a litos.
El tipo 3 se observa hasta en el 5% de la población y corresponde a una dilatación de la porción intramural del colédoco. También se le denomina coledococele. En este estudio de ultrasonido con transductor convexo, en escala de grises, observamos como dato positivo, marcado por la flecha blanca, una dilatación focal sacular del colédoco. En la colangioresonancia magnética observamos que corresponde con el segmento intramural del colédoco. El tipo 4 a su vez se subdivide en un tipo A y un tipo B. En el tipo A la dilatación se presenta en la vía biliar intrahepática y extrahepática, y en el tipo B únicamente en la vía biliar extrahepática. En este estudio de ultrasonido en escala de grises con transductor convexo observamos una marcada dilatación de la vía biliar. Pudiendo reconocer las porciones que se encuentran dilatadas, empleamos esta imagen de colangioresonancia magnética, en la cual confirmamos que la dilatación se observa tanto en el conducto hepático del lado derecho e izquierdo, en el conducto hepático común, el colédoco y parte del cístico. El tipo 5, también conocido como enfermedad de Caroli, se observa en el 20% de los pacientes. Corresponde a una dilatación de la vía biliar intrahepática, de forma preferente en el lóbulo hepático derecho. En este estudio de ultrasonido con transductor convexo en escala de grises, como dato positivo señalado por la flecha blanca, observamos el signo del punto central, el cual corresponde a una marcada dilatación de la vía biliar intrahepática, y el punto ecogénico central con el sistema venoso portal. En esta adquisición transversal de una tomografía de abdomen con ventana para tejidos blandos en fase venosa, observamos múltiples imágenes hipodensas con centro hiperdenso puntiforme que se distribuyen de forma preferencial en el lóbulo hepático derecho. El subtipo 6 es raro y corresponde a una dilatación focal del conducto cístico, como se observa en esta colangioresonancia magnética, en la cual, marcada por la flecha blanca, observamos una dilatación focal del cístico, además una vesícula biliar de contenido heterogéneo debido a múltiples imágenes poliédricas con ausencia de señal en relación a litos. Las principales complicaciones de esta enfermedad son la rotura con peritonitis biliar, la colangitis y la trombosis de la vena porta. De forma crónica se pueden presentar cirrosis hepática, abscesos hepáticos y un incremento en la incidencia de colangiocarcinoma de hasta el 28%. El siguiente tema es litiasis biliar. Esta enfermedad se clasifica en colelitiasis cuando los litos se encuentran dentro de la vesícula biliar o coledocolitiasis cuando se observan en el colédoco. Al menos 20 millones de estadounidenses tienen litos y cada año se presentan 1 millón de casos nuevos de litiasis biliar. Esto conlleva a que se realicen más de 700.000 colecistectomías y los gastos médicos anuales rebasan los 6.000 millones de dólares. Como se ejemplifica en estos esquemas, la litiasis biliar es más común en América Latina, en Australia y en parte de Europa, y es menos usual encontrarla en África. Dentro de América Latina, los países en los que se observa con mayor incidencia es los nativos estadounidenses, Chile, estadounidenses hispanos, y dentro de los europeos están Alemania. Es más frecuente en mujeres entre los 30 y los 40 años. Cuando existe un familiar de primer grado con la enfermedad, el riesgo de presentarla incrementa 4.5 veces. Los factores de riesgo se clasifican en adquiridos y genéticos. Los adquiridos son los más comunes. Se encuentran la edad, la dieta occidental alta en azúcares refinadas, el estado hiperestrogénico del embarazo, que condiciona discinesia de la vesícula biliar, una pérdida de peso rápida, la nutrición parenteral total, que condiciona un escaso vaciamiento de la vesícula biliar, algunos fármacos como estrógenos, fibratos, octeótrido y ceftriaxona, la cual, al tener una excreción biliar abundante, se puede precipitar, el síndrome metabólico, la resección de ilion terminal, con la disminución de la reabsorción y el transporte de las sales biliares, y la enfermedad celíaca, que se encuentra asociada con un defecto en la producción de colecistocinina. Para la formación de los litos de colesterol se necesitan factores genéticos, hipersecreción hepática de colesterol, hipomotilidad de la vesícula biliar, factores intestinales y transiciones de fase rápidas. En la producción de los ácidos biliares y las sales biliares se necesita colesterol, fosfolípidos y los ácidos biliares propiamente dichos. El colesterol se esterifica y se almacena en vesículas lipídicas. Cuando la capacidad
de almacenar el colesterol se ve superada por su concentración, se forman vesículas unilamelares, que al fusionarse forman vesículas multilaminares. Estas vesículas son propensas a fusionarse con las glucoproteínas que se encuentran en el moco de la vesícula biliar y a formar concreciones sólidas que darán lugar a los litos. En la formación de los litos pigmentados interviene los glucurónidos de bilirrubina procedentes de la destrucción de los eritrocitos. Bajo acción de la beta-glucuronidasa bacteriana y endógena se forma bilirrubina libre, que al entrar en contacto con calcio forma bilirrubinato de calcio. El bilirrubinato de calcio, asociado a los ácidos grasos libres, sales biliares no conjugadas libres, gel de mucina y bacterias o parásitos que se encuentran en la vesícula biliar van a formar estos pigmentos marrones. La formación de los pigmentos negros se produce por una destrucción acelerada de los eritrocitos, los cuales predominantemente contendrán bilirrubina, en lugar de los demás componentes mencionados. La presentación clínica de esta enfermedad es diversa, siendo el 75% de los pacientes asintomáticos. 20% de ellos van a desarrollar un dolor biliar intermitente debido a litos impactados en el conducto cístico. Otros desarrollarán inflamación de la vesícula biliar. En el 5% puede pasar el lito del conducto cístico y llegar al conducto colédoco distal, obstruirlo y condicionar una pancreatitis biliar aguda, una colangitis ascendente e ictericia. En los casos más raros podría observarse el síndrome de Mirici, el síndrome de Bouveret y el carcinoma de la vesícula biliar. Para el diagnóstico de esta enfermedad podemos emplear el ultrasonido. En esta imagen de ultrasonido con transductor convexo en escala de grises observamos a la vesícula biliar de contenido heterogéneo debido a múltiples imágenes poliédricas y perecogénicas que proyectan sombra acústica posterior. En esta adquisición transversal de una tomografía de abdomen con ventana para tejidos blandos en fase venosa, observamos, señalado por la flecha blanca, múltiples imágenes de morfología redonda heterogénea debido a imágenes estrelladas en su interior isodensas a aire. En esta magnificación de una colangioresonancia magnética marcado por la flecha blanca observamos múltiples imágenes poliédricas con ausencia de señal en relación a litos. En este ultrasonido sectorial en escala de grises encontramos midiéndose con estas cruces el colédoco, el cual se encuentra dilatado debido a múltiples imágenes ecogénicas en su interior que proyectan sombra acústica. En esta magnificación de una tomografía de abdomen transversal con ventana para tejidos blandos en fase venosa observamos marcado por la flecha negra imágenes hiperecogénicas ovoideas en el interior de la vesícula biliar en relación con litos y marcado con la punta de flecha una dilatación marcada de la vía biliar intrahepática. En esta colangioresonancia magnética destaca como dato positivo la presencia de esta imagen poliédrica con ausencia de señal que se localiza en el colédoco distal y condiciona una dilatación importante del colédoco, del conducto cístico, el conducto hepático común y el conducto hepático del lado derecho. Continuamos con colecistitis. Es un proceso inflamatorio de la vesícula biliar que puede presentarse de forma aguda cuando la inflamación es súbita o crónica cuando la inflamación es persistente y recurrente. Esta enfermedad representa el 5% de las causas de abdomen agudo, ocurre en más de 200.000 personas por año en los Estados Unidos y en caso de que afecte a pacientes antes de los 50 años se observa un predominio femenino con una relación 3:1. Después de los 50 años la relación se iguala y es 1:1. Por su etiología clasificamos a la colecistitis en litiásica y alitiásica. La litiásica se produce cuando un licto se impacta en el cuello de la vesícula o en el conducto cístico. La litiásica se presenta por discinesia de la vesícula biliar. La obstrucción del conducto cístico por un lito más la secreción continua de bilis produce un proceso inflamatorio local que condiciona edema de la pared, éstasis y crecimiento bacteriano. Con esto incrementa la presión intraluminal y supera la presión de irrigación de la vesícula biliar, condicionando gangrena y perforación. En la discinesia de la vesícula biliar se observa bilis concentrada estancada, la cual condiciona una lesión química del epitelio, con el aumento de la secreción de prostaglandinas y trastornos de la microcirculación de la vesícula biliar. Esto condiciona una lesión isquémica de la pared que lleva a la gangrena y a la perforación. Para el diagnóstico de esta enfermedad se establecieron los criterios de Tokio y se actualizaron en el año 2018.
Estos nos indican signos locales de inflamación como son el signo de Murphy positivo, tumor, dolor o sensibilidad del cuadrante superior derecho y signos sistémicos de inflamación como fiebre, proteína C reactiva elevada y leucocitosis. A esto se le agregan algunos datos de imagen que veremos más adelante. Para un diagnóstico de sospecha es necesario un elemento del grupo A y un elemento del grupo B. De esta manera podemos decir que el diagnóstico es presuntivo. Para un diagnóstico definitivo tenemos que agregarle un criterio de imagen. Los datos por imagen propuestos por estos criterios son el tamaño y datos asociados en la vesícula biliar. Con respecto al tamaño, propone una pared mayor de 4 milímetros para decir que se encuentra engrosada, un diámetro longitudinal mayor de 80 milímetros o un diámetro transversal mayor de 40 milímetros para indicar que la vesícula biliar se encuentra dilatada. Los datos asociados pueden ser litos que están enclavados en el cuello de la vesícula, sedimento biliar o líquido pericolecístico. En estos estudios de ultrasonido con transductor convexo en escala de grises observamos a la vesícula biliar de contenido heterogéneo debido a imágenes poliédricas y pericogénicas en su interior, además de ecos que se encuentran en disposición laminar en relación a sedimento biliar, un aumento en el diámetro de la pared y del diámetro longitudinal de la vesícula biliar. Adyacente a ella se observan imágenes anecoicas con reforzamiento acústico posterior en relación al líquido pericolicístico. Cuando progresa la enfermedad y condiciona gangrena de la pared de la vesícula biliar, se observa el signo del colgajo intraluminal en relación a un desprendimiento de la mucosa. En estos estudios de tomografía en adquisición transversal con ventana para tejidos blandos de abdomen, en fase arterial y venosa, observamos a la vesícula biliar dilatada y heterogénea debido a múltiples imágenes en su interior de morfología redonda con centro isodenso aire estrellado en relación al signo del Mercedes-Benz. La grasa pericolecística se encuentra de densidad habitual y el realce que presenta la pared es irregular debido al edema de la misma. Para complementar los criterios de Tokio, la RCNA publicó en el 2024 un artículo en el cual se proponen nuevos signos radiológicos para el diagnóstico de la colecistitis aguda. En este artículo se proponen datos clásicos de la enfermedad. El primero de ellos son los litos. En este estudio de ultrasonido en escala de grises con transductor lineal observamos un estudio de hígado y vías biliares en el cual la vesícula biliar se encuentra dilatada y tiene un contenido heterogéneo debido a múltiples imágenes hiperecogénicas ovoideas que proyectan sombra acústica posterior. Adyacente a la vesícula observamos marcado por la flecha blanca la grasa pericolecística ecogénica. El segundo criterio es un engrosamiento de la pared. En este estudio de ultrasonido con transductor lineal en escala de grises y con aplicación de Doppler color, observamos marcado por las flechas blancas un engrosamiento de la pared de la vesícula biliar mayor de 4 milímetros. Hay que tener cuidado porque este tipo de engrosamiento que se observa laminar con líneas hiperecogénicas que alternan con líneas hipoecogénicas se debe a enfermedades sistémicas o diferentes a las causadas por la colecistitis aguda. En este caso, pueden ser secundarias a hipoalbuminemia, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o cirrosis hepática. El tercer criterio es el líquido pericolecístico. En este estudio de ultrasonido con transductor lineal en escala de grises observamos dos signos importantes. El primero, marcado por la flecha blanca, es la pérdida de la continuidad de la mucosa de la pared de la vesícula biliar en relación a una perforación de la misma. El contenido de ella es heterogéneo debido a un proceso inflamatorio infeccioso. Y el segundo está marcado por la flecha negra, el cual representa una imagen anecoica con reforzamiento acústico posterior en relación al líquido pericolecístico. Debido a que estos signos radiológicos son insuficientes para diagnosticar la colecistitis aguda, se han propuesto nuevos signos. El primero es el signo del fondo tenso. En este estudio de ultrasonido con transductor convexo en escala de grises observamos marcado por la flecha blanca el fondo de la vesícula biliar que entra en contacto con los músculos de la pared abdominal y los moldea. Esto en relación a un incremento de la presión intraluminal de la vesícula biliar que supera la fuerza de los músculos para contenerla. También observamos un marcado engrosamiento de su pared mayor de 4 milímetros. En la imagen de la derecha tenemos una magnificación de una adquisición transversal de una tomografía de abdomen en fase venosa en la cual observamos un realce homogéneo de la pared de la vesícula biliar y, marcado por la flecha blanca, observamos este amoldamiento de los músculos de la pared abdominal. Asimismo observamos
que la grasa pericolecística se encuentra hiperdensa o estriada. El siguiente signo es la hiperemia de la pared. En estos estudios de ultrasonido con transductor convexo en escala de grises y con aplicación de Doppler color y espectral, observamos la medición de la velocidad picosistólica de la arteria hepática y de la arteria cística. Cuando éstas superan los 100 centímetros sobre segundo en el caso de la arteria hepática o los 40 centímetros sobre segundo en el caso de la arteria cística, nos habla de un proceso inflamatorio agudo de la vesícula biliar. Hay que tener cuidado debido a que la velocidad picosistólica de la arteria hepática incrementa por procesos inflamatorios en el hígado. Aquí en este artículo no se menciona nada respecto a los índices de resistencia como parámetros para determinar una colecistitis aguda. Con respecto a la pérdida de la sonoreflectividad de la mucosa, tenemos este estudio de ultrasonido en escala de grises con transductor lineal en el cual observamos a la vesícula biliar donde se pierde esa línea hiperecogénica que se encuentra en la pared en relación a la mucosa y es difícil distinguir la interfase entre el hígado y esta. Esto debido a que se perdió esa reflectividad de las ondas sonoras de la mucosa por el proceso inflamatorio. Asimismo, observamos su contenido heterogéneo debido a imágenes ecogénicas que se encuentran estratificadas en relación al sedimento biliar y una pérdida de la continuidad de la mucosa con una imagen heterogénea sacular adyacente en relación a una colección pericolecística. Por último tenemos el signo de la discontinuidad de la pared. En este estudio de ultrasonido en escala de grises con transductor lineal observamos como dato positivo señalado por la flecha blanca una pérdida de la continuidad de la pared de la vesícula biliar, esto en relación a que se encuentra perforada. También debido a la perforación se pierde el diámetro transverso de la vesícula biliar y puede descender a menos de 22 milímetros. En este estudio de la derecha observamos una magnificación de una tomografía de abdomen con ventana para tejidos blandos en fase venosa en la cual se observa como dato positivo marcada por la flecha blanca un realce interrumpido de la pared de la vesícula biliar, esto también por una discontinuidad de la misma. El siguiente tema es el síndrome de Mirici. Se produce cuando un lito se impacta en el cuello de la vesícula biliar o en el conducto cístico y condiciona una compresión extrínseca del colédoco o del conducto hepático común. Es una complicación que se observa en el 0.7% de los pacientes con litiasis biliar y predispone a un mayor riesgo de cáncer biliar en hasta un 25%. Se han descrito 3 tipos, de acuerdo a Palla Llorente en el año 2017, y una complicación que es la fístula colecistoentérica. En el tipo 1 encontramos al hito impactado en el cuello de la vesícula o en el conducto cístico que condiciona una compresión extrínseca del conducto hepático común o del colédoco, debido al hito en sí o al edema resultante. En el tipo 2 se produce una fístula colecistobiliar que comprende menos del 50% del diámetro del conducto. En el tipo 3, esta sobrepasa ese 50%. En el subtipo A no se observa una fístula colecistoentérica. En el subtipo B se produce una fístula colecistoentérica con paso de los litos hacia el intestino. Y en el subtipo C, estos litos se pueden impactar en el ilion terminal y condicionar un ilio biliar. En este estudio de ultrasonido en escala de grises con transductor lineal, observamos como datos positivos marcado por la flecha blanca pequeña una imagen poliédrica hiperecogénica que proyecta sombra acústica posterior en relación con una litiasis vesicular. Adyacente a la misma se observa una dilatación del conducto colédoco marcado por la flecha blanca de mayor tamaño, en relación a un tipo 1 de Palla Llorente. En el caso del lado derecho observamos una colangioresonancia magnética en la cual como dato positivo señalado por la flecha blanca observamos una imagen de morfología poliédrica con ausencia de la intensidad de señal que está afectando más del 50% del conducto hepático común y condiciona una dilatación del mismo, así como del hepático derecho e izquierdo y de la vía biliar intrahepática, en relación a un tipo 3 de Palla Llorente. En la imagen del lado izquierdo observamos una magnificación de una serie esófago-gastroduodenal con medio de contraste hidrosoluble en la cual se observa la opacificación completa del estómago y de las primeras porciones del duodeno, asimismo un paso del medio de contraste hacia el árbol biliar, ya que este se encuentra en la porción central en relación a un subtipo B de Palla Llorente. En la imagen de la derecha observamos una radiografía de abdomen en proyección antero-posterior
en la cual destacan como datos positivos marcados por las puntas de flecha blancas múltiples imágenes de morfología ovoidea radiopacas en relación a hitos que pasaron al intestino delgado. Asimismo, marcado por las flechas negras, observamos una dilatación marcada del intestino delgado, esto en relación a un subtipo C de Paya Llorente, un hilio biliar. Dando continuidad al tema, empezaremos por la adenomiomatosis. Se define como una hiperplasia de la mucosa y del músculo liso de la vesícula biliar, en la cual se observan protrusiones hacia la luz de la misma e invaginaciones en relación con senos de Rokitansky-Ashchov. Se observa en el 8 al 10% de los especímenes de colicistectomía, se encuentra una asociación con cáncer de vesícula en el 1% de los pacientes y representa la cuarta causa de engrosamiento de la pared de la vesícula biliar. De acuerdo a su extensión, se clasifica en localizado o adenomioma en el 30% de los casos, en anular, segmentario, que es el más común y se observa en el 60% de los casos, y difuso o adenomiomatosis en el 5% de los casos. La mayor parte de los pacientes cursan asintomáticos. Aquellos que presentan síntomas son aquellos que cursan con colicistitis crónicas. Es más común que se identifique esta enfermedad en piezas de colicistectomía por otra causa. En la imagen de la izquierda les presento un estudio de ultrasonido en escala de grises con transductor convexo, en el cual como datos positivos se presentan señalado por la flecha curva roja múltiples imágenes de morfología ovoidea anecoicas con reforzamiento acústico posterior que alternan con zonas de engrosamiento de la mucosa de la pared de la vesícula biliar localizados en el fondo de la misma, en relación a una adenomiomatosis focal. En la imagen de la derecha observamos un estudio de ultrasonido con transductor lineal en escala de grises, en el cual como dato positivo señalado por las flechas rojas observamos engrosamiento de la pared del fondo y del cuerpo de la vesícula biliar, así como artefactos en cola de cometa en su interior, en relación a una adenomiomatosis segmentaria. En la imagen de la izquierda les presento un estudio de ultrasonido con transductor convexo en escala de grises, en la cual, como dato positivo, marcado por la flecha blanca, se observa una protrusión de la mucosa de la pared de la vesícula biliar a nivel del cuerpo de la misma. En esta adquisición transversal de una resonancia magnética enfatizada en T2 con supresión grasa, como dato positivo encontramos, señalado por la flecha roja, un engrosamiento de la mucosa que protruye hacia el interior de la vesícula biliar, acompañada de lesiones hiperintensas de morfología redonda en relación a zonas quísticas de la misma. Esto da el signo característico en reloj de arena de la adenomiomatosis anular. En la imagen de la derecha observamos una adquisición transversal de una tomografía de abdomen con ventana para tejidos blandos en fase venosa, en la cual en situación de vesícula biliar observamos una imagen heterogénea con múltiples imágenes redondas hipodensas que corresponden a zonas quísticas en la pared de la vesícula biliar, esto en relación a una forma difusa de la adenomiomatosis. Cuando encontremos alguno de los siguientes datos radiológicos, hay que sospechar de una neoplasia en lugar de una adenomiomatosis. En primer lugar, una ausencia de lesiones quísticas, como se presenta en esta imagen de ultrasonido con transductor convexo en escala de grises, en la cual, señalado por la flecha blanca, observamos una imagen de morfología ovoidea de pared delgada de contenido anecoico en relación a una lesión quística. En la imagen superior izquierda, observamos como dato positivo señalado por la flecha blanca un artefacto en cola de cometa, el cual a la aplicación de Doppler color muestra artefacto de centelleo y flujo vascular periférico. En caso de que el flujo vascular sea intralesional, esto nos orienta más a que el origen de la lesión es maligno. La colesterolosis se define como una acumulación de lípidos en la mucosa de la pared de la vesícula biliar. Por su apariencia macroscópica se le ha denominado vesícula en forma de fresa, ya que hay múltiples lesiones amarillentas que alternan con un fondo verde, que es la bilis. Se ha reportado una prevalencia de hasta el 26% en autopsias y se encuentra relacionada a litiasis biliar hasta en el 50% de los casos quirúrgicos. Esta enfermedad se produce por un incremento en la síntesis hepática de lípidos, con la consiguiente absorción por la vesícula biliar, generando una bilis sobresaturada que llevará a los macrófagos locales a fagocitar estos lípidos. Estos
macrófagos se convertirán en células espumosas y se depositarán en la lámina propia de la vesícula biliar. En este estudio de ultrasonido en escala de grises con transductor convexo, observamos como datos positivos señalados por las flechas curvas blancas múltiples imágenes ecogénicas que se proyectan hacia el interior de la vesícula biliar asociados con un engrosamiento irregular y difuso de la misma. Esto representa los lípidos depositados en la lámina propia de la colesterolosis. Hay que medir estos pólipos de colesterol, ya que si sobrepasan los 10 milímetros sugieren una enfermedad maligna. La vesícula en porcelana es una complicación a procesos inflamatorios crónicos de la vesícula. Se define como una calcificación distrófica de la pared de la vesícula biliar. Representa el 1% de las enfermedades de la vesícula biliar. Presenta una relación 5:1 entre el sexo femenino y masculino. Es más común que se presente en pacientes mayores de 60 años y el riesgo de carcinoma coexistente es menor al 5%. Antes se pensaba que era mayor al 60%. Puede tener una presentación focal cuando se calcifica la mucosa o difusa cuando se calcifica la capa muscular de la pared de la vesícula biliar. En este estudio de ultrasonido con transductor convexo en escala de grises, como dato positivo marcado por las flechas blancas, observamos imágenes lineales hiperecogénicas en situación de la pared de la vesícula biliar, las cuales se encuentran en relación a calcificaciones de la misma. Asimismo, observamos imágenes de morfología ovoidea hiperecogénicas que proyectan sombra acústica posterior en relación a litos que se encuentran en el cuello de la vesícula. Su contenido es heterogéneo debido a múltiples focos ecogénicos en relación a sedimento biliar. En esta magnificación de una tomografía de abdomen en adquisición transversal, en fase simple observamos la calcificación de la mucosa de la pared de la vesícula biliar. En la imagen de la derecha les presento una magnificación de una radiografía de abdomen en proyección antero-posterior en la cual, como dato positivo señalado por la flecha blanca, observamos una calcificación difusa de la vesícula biliar. En esta magnificación de una tomografía de abdomen en adquisición transversal en fase arterial, observamos la calcificación de la capa muscular de la vesícula biliar. Empezando las neoplasias, veremos al adenocarcinoma vesicular. Este es un tumor epitelial que se origina en la mucosa de la vesícula biliar. Es el segundo tumor maligno biliar primario más común y el quinto tumor maligno más frecuente del tubo digestivo. Presenta una incidencia mayor en la India y Chile, de 27 casos por cada 100.000 habitantes, a diferencia de Europa y Estados Unidos en las que se observa 1.4 casos por cada 100.000 habitantes. Es 2 a 3 veces más frecuente en el sexo femenino. La media de edad en el momento del diagnóstico es de 65 años y se han reportado tasas de supervivencia a los 5 años del 0 al 10%, teniendo una alta mortalidad. Se han descrito los siguientes factores de riesgo: una adenomiomatosis segmentaria, sobre todo en pacientes femeninos mayores de 60 años, aflatoxinas carcinógenos, la colangitis esclerosante primaria, litiasis vesicular sobre todo cuando la medida del lito es mayor de 10 milímetros, la displasia biliar intrapancreática, enfermedad inflamatoria intestinal, los portadores crónicos de Salmonella typhi o Paratyphi, antecedente familiar de primer grado de carcinoma vesicular, una malunión pancreatobiliar con la consiguiente reflujo de las secreciones pancreáticas hacia la vía biliar, el síndrome de Lynch y la vesícula en porcelana. El diagnóstico de esta enfermedad es difícil debido a que muchos de los pacientes, hasta el 78%, cursan asintomáticos. Cuando se presentan síntomas, la enfermedad ya se encuentra avanzada o incluso ha hecho metástasis, y los principales datos son el dolor biliar, la ictericia, pérdida de peso y la distensión abdominal. De acuerdo a la localización del carcinoma, lo podemos encontrar en el fondo de la vesícula biliar hasta en el 60% de los casos, seguido por el cuerpo en un 30% y el cuello en un 10%. La presentación de la enfermedad por métodos de imagen puede ser un engrosamiento de la pared de la vesícula biliar. En esta adquisición transversal de una tomografía de abdomen con ventana para tejidos blandos en fase arterial, observamos como dato positivo marcado por la flecha roja un engrosamiento irregular de la pared de la vesícula biliar asociado con líquido y edema perivesicular, así como extracción de la grasa adyacente en relación pues a un engrosamiento de tipo neoplásico de la vesícula biliar. También se puede observar como un tumor que reemplaza a la vesícula biliar. En este estudio de ultrasonido con transductor convexo en escala de grises observamos en situación del hígado una imagen amorfa sólida que proyecta sombra acústica posterior en
donde debería encontrarse la vesícula biliar. Por último, se puede presentar como un tumor vesicular intraluminal, como observamos en este estudio de ultrasonido con transductor convexo en escala de grises, en situación de vesícula biliar en la cual se presentan imágenes ecogénicas de morfología amorfa, heterogéneas, las cuales dependen de la pared y se proyectan hacia el interior de la vesícula biliar, en relación a un tumor vesicular intraluminal. Por último, abordaremos al colangiocarcinoma. Este se define como un tumor epitelial que se origina en los conductos biliares, ya sea intrahepáticos o extrahepáticos. Es el primer tumor maligno de la vía biliar primario y el segundo tumor primario hepático más frecuente. Su incidencia en el sudeste asiático es de 113 por cada 100.000 habitantes y la incidencia menor se observa en Australia, donde se reporta 0.1 casos por cada 100.000 habitantes. Las tasas de incidencia y de mortalidad son mayores en el sexo masculino y la presentación tiene una edad media de 50 años. Se han descrito factores de riesgo definitivos como son la colangitis esclerosante primaria, la enfermedad de Caroli, la hepatolitiasis, la infección por Opisthorchis viverrini, quistes de coledoco y la exposición a Dorotrast, y algunos probables como son la cirrosis, el consumo abundante de alcohol, la hepatitis C, la infección por Clonorchis sinensis, procedimientos de drenaje bilioentérico y algunas toxinas. Por su localización se clasifica en intrahepático en el 20% de los casos y es cuando se encuentra sobre los conductos biliares de segunda orden. También en periliar o iliar, también conocido como tumores de Klatskin, es su presentación más habitual, del 50 al 60%, y se localizan entre los conductos biliares de segundo orden y la inserción del conducto cístico. Por último tenemos al subtipo distal, que se observa hasta en el 30% de los casos y es aquel que se origina por debajo de la inserción del conducto cístico. Los tumores de Klatskin se clasifican por Bismuth y Corlett en un tipo 1 cuando afecta el conducto hepático común, en un tipo 2 cuando se extiende hasta la bifurcación del mismo, en un tipo 3A cuando afecta al conducto hepático común y al hepático del lado derecho, y en un 3B cuando afecta al hepático común y al hepático del lado izquierdo. En el tipo 4 existe una afectación del hepático común y de sus ramas o una extensión segmentaria. El colangiocarcinoma intrahepático tiene un cuadro clínico inespecífico y cursa con dolor abdominal y algunos síntomas sistémicos como son caquexia, malestar y fatiga. En el caso del colangiocarcinoma iliar, la presentación clásica es una ictericia indolora y en el colangiocarcinoma distal una colangitis aguda. El principal diagnóstico diferencial del colangiocarcinoma intrahepático es el hepatocarcinoma. Esto se puede distinguir a través de una tomografía trifásica porque el hepatocarcinoma tiene un realce y un lavado rápidos. El colangiocarcinoma tiene un realce de tipo centrípeto. En esta adquisición transversal de una tomografía de abdomen con ventana para tejidos blandos en fase arterial observamos una lesión de morfología amorfa hipodensa con respecto al parénquima hepático adyacente, la cual muestra un realce heterogéneo. En la fase venosa observamos cómo el realce va de la periferia hacia el centro de la lesión. En esta adquisición transversal de un estudio de resonancia magnética enfatizado en T1, observamos el comportamiento hipointenso de la lesión y en T2 su comportamiento hiperintenso. Otro dato útil por imagen para discernir entre un hepatocarcinoma y un colangiocarcinoma intrahepático se muestra en esta magnificación de una reconstrucción coronal de una tomografía de abdomen con ventana para tejidos blandos en fase arterial, en la cual se observan múltiples imágenes de morfología amorfa hipodensas con respecto al parénquima hepático adyacente en relación a lesiones satélites de un colangiocarcinoma intrahepático. Para esquematizar a los tumores de Klatskin les presento estas magnificaciones de adquisiciones transversales y coronales de resonancia magnética enfatizadas en T2, en las cuales podemos observar una dilatación de la vía biliar intrahepática y del conducto hepático común. En su reconstrucción 3D observamos una disminución abrupta del diámetro del conducto hepático común en relación a un tipo 1 de tumor de Klatskin. Aquí les muestro adquisiciones transversal y coronal de una resonancia magnética enfatizada en T2, en donde podemos observar una marcada dilatación de la vía biliar intrahepática del conducto hepático del lado derecho. Asimismo, observamos una lesión amorfa
que es heterogénea, la cual queda demostrada en la reconstrucción 3D que depende del conducto hepático común y que se extiende hacia el conducto hepático derecho en relación a un tumor de Klatskin de tipo 2. Por último, les presento estas adquisiciones transversales de una tomografía de abdomen con ventana para tejidos blandos en fase venosa, en la cual se observa una dilatación marcada de la vía biliar intrahepática, así como de los conductos hepático derecho e izquierdo y del conducto hepático común. Esto secundario a una lesión dependiente de la pared del colédoco de morfología amorfa isodensa al parénquima hepático, que presenta estriación de la grasa adyacente en relación a un colangiocarcinoma distal. Como conclusiones a esta presentación, vemos que el ultrasonido sigue siendo una de las modalidades de imagen de primera elección debido a su alta disponibilidad, a su bajo costo y a su importante sensibilidad para identificar a las enfermedades de la vesícula y las vías biliares. Asimismo, la tomografía computada y la resonancia magnética nuclear, sobre todo la colangioresonancia magnética, son excelentes métodos que nos van a permitir clasificar las enfermedades e identificar sus complicaciones principales. Les presento mis referencias bibliográficas y les agradezco mucho su atención.